Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos como cada martes en nuestro Instagram Live. Hoy tenemos una ocasión muy especial porque vamos a estar hablando acerca de salud mental. No quisimos dejar pasar por alto eh, que el pasado 10 de octubre tuvimos la conmemoración del Día de la Salud Mental. Y realmente es un tema que siempre es bueno abundar, educar, sobre todo que en este año en particular nos ha encontrado de frente a una situación de una pandemia mundial, como todos ya sabemos. Y realmente esta pandemia ha afectado la vida de todos en cuanto a nuestro estilo de vida, hábitos. Hemos tenido que pasar de una forma de vida a rápidamente aprender y a tener otros tipos de hábitos sin ni siquiera darnos cuenta. Fue todo automático, nada estaba planeado y realmente por eso consideramos importante hablar acerca, seguir hablando, abundando sobre este tema, que ya se ha hablado bastante, pero que siempre realmente es necesario para todos seguir informándonos acerca de la salud mental. Hoy hemos querido titular el Instagram con los retos actuales desde la perspectiva de nuestra invitada de hoy, una especialista en psicología clínica. Ella es la licenciada Ayaibex Montaz y nos va a estar hablando acerca de los retos. Si tienen cualquier pregunta, recuerden irla haciendo y por acá estaremos tomando nota para poder ir contestándola en el momento. Y les invitamos a que compartan esta transmisión con quien entiendan que pueda interesarle. Les recordamos que esta transmisión llega gracias a Buscamed, Encuentra tu médico. Y nada, señores, estamos haciendo aquí los contactos con la doctora. Tengo aquí a Miguel que me está ayudando un poco. Ok, bueno, ya estamos en eso. Ya acá aquí está, la doctora se acaba de unir. Hola, doctora, bienvenida. Bueno, ya estamos en eso. Entonces, como les decía, realmente es importante educando a la población acerca de estos temas. Recuerden hacer sus preguntas y la licenciada Ayaibex Montaz. Un placer. Igualmente, gracias. Queremos darle la bienvenida igualmente a las personas que se van uniendo a este Sí. live. Antes de cuando estaba iniciando, comentaba acerca de los retos que tenemos, bueno, nuestro live que se titula Los retos actuales en salud mental y también cómo la pandemia ha cambiado nuestros hábitos de una forma repentina, que también lo estaremos tocando por acá con usted. Y dentro de los retos también el tema de cómo este año en particular, debido a la pandemia, a los cambios que hemos tenido, ha sido toda una campaña acerca de la inversión en salud mental, que realmente ahora mismo, Sí. por todas las secuelas que vamos a ir teniendo la humanidad acerca de todo esto, es necesario que los gobiernos realmente inviertan en salud mental porque usted va a explicar las causas y las consecuencias de todo. Bueno, sin Claro más que sí. preámbulo, aquí está la licenciada, un placer tenerla con nosotros. Y vamos, entiendo que podemos, que no sé qué le parece, comenzar definiendo, o sea, tocando los puntos de los retos que vamos a ir teniendo en el tema de salud mental, desde su perspectiva que está ahí en el día a día con todo. Sí. Nosotros tenemos 4 grandes retos a nivel de salud mental. Uno de ellos tendría dentro del modelo distrés-estrés, factores protectivos y factores de riesgo. Normalmente la investigación se ha ido hacia los factores de riesgo. Necesitamos ahora abocarnos hacia lo que son los factores protectivos, dentro de lo que es la trayectoria vital, los factores protectores. Es muy bueno que hayamos avanzado en cuanto a factores de riesgo, pueden ser medioambientales, pueden ser internos, pero ¿qué significa
avanzar hacia los factores de protección. Tendríamos que irnos al modelo de Martin Seligman de psicología positiva, que se define como el estudio científico de las capacidades y virtudes del ser humano. Entonces, los factores protectores sería aumentar las virtudes, las fortalezas de ese ser humano que está llegando a terapia. Ya no es solamente el análisis de lo que hizo que esa persona se enfermara, sino también el poder instaurar en esta persona una nueva personalidad dirigida a que también se siente consigo misma, cuáles son sus talentos, en qué esta persona es fuerte. Como ejemplo de lo que es el modelo de psicología positiva, tenemos que en Harvard hay una materia que da solamente cómo ser feliz, la psicología de la felicidad. ¿Qué nosotros queremos decir con esto? Que si yo trabajo en la protección de una niña, por ejemplo, ¿verdad? Le puedo poner un ejemplo para que pueda ser más visual el asunto, de una niña de 8 años de edad que tiene una respuesta asintomáticas de ansiedad ante una fobia específica, digamos una cucaracha. Si yo trabajo como elemento protectivo con esa niña, yo voy a crear una muchacha ecuánime y no una muchacha que antes de los 25 años se va a destapar con un trastorno de ansiedad. Dentro de estudiar los factores protectores, tenemos una segunda arista, que es la parte genética. Se ha demostrado que hay una mayor sensibilidad diferencial, como se llama genéticamente hablando, hacia determinados genes de riesgo. Otra vez me voy a la familia. Si mi abuelo es esquizofrénico, es posible que yo sea portadora de ese gen de la esquizofrenia. Y quiere decir que yo voy a tener un mayor riesgo de crear una esquizofrenia conjuntamente con el medio ambiente, porque sabemos que la parte etiopatológica o el modelo etiopatológico, que es el en que se basa actualmente el mundo a nivel de psicopatología, plantea el factor genético o el factor hereditario y congénito, porque lo genético se divide entre hereditario y congénito. Entonces, esa parte de nosotros entender que hay genes de riesgo y a estas personas darle terapia de prevención, si ustedes quieren ponerle un nombre, eso es sumamente importante. En otro orden de ideas y siguiendo con los factores que deberíamos dirigir la investigación a nivel de salud mental, estaría el saber o el buscar un modelo único, transterapia o transpatología, trans que atraviesa, un modelo único de transpatología donde podamos ver cuáles son esos elementos comunes que tienen las enfermedades mentales. Y les pongo ejemplo, los sesgos cognitivos se han descubierto que están activos en todas las enfermedades mentales. Entonces vamos a dedicarnos a buscar un modelo terapéutico que trabaje los sesgos cognitivos. Hay una serie de actitudes también, porque no solamente son los sesgos cognitivos que se le llaman pensamientos distorsionados o errores cognitivos. También hay una serie de actitudes en la vida, actitudes con C, formas de enfrentar la vida, que tienen determinados trastornos mentales y que son iguales. Una persona con ansiedad y una persona con depresión tienen una actitud evitativa de la vida. Entonces, esas actitudes evitativas habría que estudiarlas para crear un modelo que sea multinivel psicoterapéutico, pero que sea global, que globalmente trabaje las enfermedades en general. Yo no estoy diciendo buscar un solo tipo de terapia. Y ahí me voy con el otro factor a investigar de salud mental, que todas las terapias no sean antagónicas. ¿Qué ha pasado en la historia de la psicología? Desde el psicoanálisis, desde la terapia transpersonal, desde la terapia cognitiva conductual, desde la terapia conductual, desde ahora las terapias de tercera generación, ha pasado que tienden a ser en contra, que son planteamientos que van en contra, son antagónicos, o sea, un conductista no era lo mismo que un cognitivo. Ajá. Y se trabajan de manera como independiente, no se unifican. Y no se unifican. Entonces nosotros deberíamos buscar teorías que unifiquen, que se unifiquen las teorías y que no sean enemigas. Que porque yo sea cognitiva conductual no quiere decir que yo no pueda practicar psicoanálisis. O sea, hay que ver cómo es que nosotros vamos a integrar esto de las diferentes terapias. Recordando que a nivel de salud mental, por ejemplo, en los países desarrollados, que sí tenemos muchísima estadística, el 27% de la población padece un trastorno mental.
Sí. En Europa, por ejemplo, por decirte una estadística cualquiera, y también recordando que del 2 al 3% del Producto Interno Bruto se gasta en salud mental. O sea que estamos hablando de que la salud mental es algo que todos tenemos que tener equilibrado, ecuánime y con una verdadera salud mental. En la República Dominicana, porque estamos en nuestro país y necesitamos hablar de nuestras estadísticas, 20% de la población padece un trastorno mental. Un 20% de la población, eso es mucho. Eso es muchísimo. Cuenten los números, eso es muchísimo. Si ustedes, la parte esta de que somos 11 millones de habitantes mal contados, ¿verdad que sí? Si somos 11 millones mal contados, entonces eso es muchísimo. El último punto a nivel de salud mental es la trayectoria evolutiva de las manifestaciones de psicopatológicas. Una trayectoria evolutiva es, nosotros hasta los 25 años tenemos para que venga a depuntar un trastorno mental. Sí. Son los trastornos mentales depuntan hasta los 25, claro. Hay de inicio tardío, no podemos olvidarlo tampoco, ¿verdad que sí? Pero normalmente el grupo etario es hasta los 25 años. Entonces, deberíamos diseñar programas dirigidos a revisar la trayectoria de vida de una persona, una niña que ha tenido unos padres que sean autocráticos. Por ejemplo, autocráticos que es normal en este país. Es una niña que necesita recibir la flexibilidad mental. ¿Por qué? Porque un padre autocrático, ¿qué es lo que hace en mi pensamiento? Crea un pensamiento distorsionado de debería, un sesgo cognitivo de debería. El pensamiento de debería es donde yo me presiono para ser mejor. Ese es el inicio del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Entonces, si yo tomo a esa niña en terapia y la comienzo a trabajar desde los 13, 12 años, aún estando en la falda de sus padres, yo estoy protegiendo su salud mental. Pero yo creo, Con un diseño especializado. Ajá. yo creo, licenciada, que en ese tema específico debe ser un manejo multidisciplinar, inclusive hasta con la escuela. Las escuelas Claro que sí. son muchas veces muy exigentes en cuanto a la práctica diaria. O sea, muchas veces exigen mucho, no sé, muchas materias, muchas tareas al mismo tiempo, en todo hay que ser mejor, la competencia y todo ese tipo de cosas. Y realmente yo creo que esa parte que usted nos abunda y debe manejarse de forma multidisciplinar, crear un mecanismo para que vaya tanto el colegio y los padres, o sea, y sea todo un manejo en conjunto. Porque eso sí me he fijado, niños realmente con un estrés porque tienen que llevar a cabo las exigencias del padre y también las exigencias de la escuela, y realmente es mucho para su edad y para los retos que vienen luego, porque no es nada más en ese momento, el ser humano va evolucionando y teniendo diferentes retos. Entonces, muchas veces siento, de manera personal, que quizás se le pone una carga a un niño que realmente, quizás sí, pero después, vámonos al paso. Y el no intervenir tempranamente cronifica el trastorno, lo cronifica y hace que la aparición venga porque sí. Y la gente no entiende. ¿Y cómo esa muchacha comenzó a hacer trastorno límite? Lo que no entendieron es que esa muchacha estaba en terapia, o sea, debía haber estado en terapia desde antes de los 10 años, por el mismo medio ambiente y quizás porque tenga un riesgo genético de sensibilidad diferencial. Yo no sé si yo hablé muy bien de la sensibilidad diferencial, necesito explicarlo para que las personas que todos que estemos aquí lo entiendan. Una sensibilidad diferencial significa que yo tengo una carga genética dirigida hacia que posiblemente yo despunte con un trastorno mental debido a que mi familia tiene esa carga genética, sean los trastornos de ansiedad, sean los trastornos de esquizofrenia, de depresión, etcétera, de los trastornos existentes ya en el DSM. ¿Y qué pasa con eso? Se supone que el gen puede depuntar, puede convertirse en un gen activo dependiendo del medio ambiente. Entonces, pero si yo tengo una gran sensibilidad, claro, no importa a veces el medio ambiente o el estresor, puede ser un pequeño estresor, puede depuntar en un trastorno de ansiedad, porque yo tengo una sensibilidad genética, una sensibilidad diferencial, una plasticidad, como se habla ya en neurociencia, hacia ese trastorno, como un caminito neuronal hecho, o una posibilidad. ¿Cómo lo identifica una madre, por ejemplo, que son
una madre o un padre, ¿cómo identifican que ya un niño viene con un tipo de trastorno de ansiedad? O sea, ¿cuándo es la alarma como de que, mira, creo que debo de llevar al especialista? Sí, hay trastornos definidos del inicio de infancia y de adolescencia que pueden identificar de la encompresis y la enuresis. Te está diciendo de que pasa algo con esa niña a nivel genético, porque hay que recordar que la etiología, o sea, las causas de las enfermedades psicopatológicas son multifactoriales, no es solamente un factor. Cuando yo te hablo a nivel genético, yo te quiero decir que cada persona que está conmigo en terapia tiene un factor genético por el cual está ahí. Sí. Otra cosa que también puede ser una excesiva sensibilidad. Una excesiva sensibilidad es si tú pones de castigo a esa muchacha, y hablo de castigo porque todavía se utiliza en este país, o tú la llamas a una acción correctiva, la niña te va a tener un grado casi histérico ante eso. También las famosas pataletas no solamente son manipulación, son sensibilidad emocional. Se ha descubierto que hay personas altamente sensibles, porque tú lo has visto, de una familia que tenga 3 muchachos, hay uno que es el más sensible, pero hay otro que no le importa y dice, no, es el fuerte de aquí. Sí. O sea, incluso hasta la parte coloquial implica que etiquetan al que es sensible. Sí. Entonces, eso le da una carga extracultural. Claro, eso es importante, el tema de de las pataletas, porque la mayoría de los padres entienden que es manipulación. Es bueno que sepan que realmente hay otros factores ahí a tomar en cuenta y que hay que acudir al especialista porque es que realmente hay cosas que no todo podemos decir, esto es sinvergüencería o gana de llamar la atención. Realmente hay conductas que vemos desde niños que tenemos que prestarle atención y darle el seguimiento adecuado. Y más cuando usted sabe cómo... Y Ajá, sí, excúsame. no, también. Más cuando usted sabe como padre que en el hogar se maneja algún factor de estrés, de ansiedad eso es sin hablar de pandemia. Si nos vamos ahora a la situación, que estamos, me imagino que casi entrando en eso, si vamos ahora a la situación de la pandemia, ya eso son otras cosas. Y hay que también saber que en situaciones de adversidad el gen puede activarse. Claro, En situaciones de adversidad el gen puede activarse. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 2020 el gen de muchas personas se activó por la claro, situación de adversidad. sí, O sea, mientras tú tuviste una parte de adolescentes que tuvieron todo bien, hay otra parte que está interno o que estuvo interno por sintomatología de ansiedad, que depuntó ahí. okay. Sí, Porque la adversidad activa la psicopatología si tú tienes el gen, si tú tienes la carga. claro. Y aunque no tenga la carga licenciada, puede como quiera activarse, o sea, un patrón de algún tipo de conducta ansiosa y eso, aunque nadie en la familia, que es muy raro, porque todo el mundo Que tiene es muy raro. de ansiedad, por X o por Y, pero puede activarse, por ejemplo, depresión sin haber un factor genético. Ahí todos tendríamos que irnos a otro modelo. Ahí tendremos no que irnos a la etiología que normalmente se utiliza, que viene del modelo médico, a la etiología que normalmente se utiliza, que es biopsicosocio-espiritual. Si no, tendríamos que irnos al modelo de distrés-estrés, que si una mente o un cerebro se acostumbra a vivir en estrés, se va a enfermar en algún momento. Claro. Aunque no tenga la parte genética, aunque no tenga la carga genética. Y la pregunta sería, ¿yo me enfermo? ¿Soy yo que creo mi trastorno mental? Porque mis pensamientos son míos, mis Claro. emociones son mías, pero a veces pareciera que yo no los controlo. La teoría más conocida de lo que es un ataque de ansiedad es que el simpático se activa, que es parte del sistema nervioso autónomo. ¿Pero por qué se activa? Porque yo voy elevando segregando neuroquímicos que podrían considerarse negativos, pero son neuroquímicos que me están preparando para la lucha, para la huida o para la inmovilidad tónica, como se llama, que es el quedarme paralizado. Recuerden que hay 3 respuestas, no es solamente 2 respuestas ante el miedo. Si yo estoy activando mi circuito del miedo, hay una pandemia, ¿verdad que sí? Y yo estoy oyendo noticias. Y la noticia lo que me están hablando es de que hay no sé cuántos muertos en Europa, que volvieron a cerrar la cosa, que aquí hay 45 días que volvimos otra vez a la cosa.
eso va a crear un impacto emocional dentro de mí que va a afectar mi pensamiento. Claro. Y ese pensamiento de enganche, por decirle de una cosa, que es el inicio de la obsesión, ese pensamiento de enganche, ese pensamiento ansioso, yo puedo tenerlo conmigo, abrazarlo, identificarme con él y durar más tiempo de lo normal. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué algunas personas ante situaciones adversas como la pandemia han desarrollado trastorno de ansiedad y por qué otras no? Que fue la primera arista de la que yo hablé de factores protectores y factores de riesgo, a eso que yo me estoy refiriendo. ¿Por qué algunas personas sí y otras no? Les digo lo investigado, ¿verdad que sí? Porque aquí estamos para hablar de las investigaciones y de la parte científica de la psicología. Lo investigado es que algunas personas aplican resiliencia. La resiliencia como capacidad de afrontar la adversidad a través de autodiálogo positivo, actitud optimista. ¿Vieron? Como si fuera un truco y una fórmula mental. Autodiálogo positivo y actitud optimista ante la vida. Que no importa lo que han los últimos estudios que se hicieron el año pasado de resiliencia, no importa lo que esté pasando afuera, la parte situacional no es lo que trae desesperanza en mí. Es mi propio patrón emocional lo que trae desesperanza en mí. Si yo vengo de una familia, yo estoy acostumbrada a tirarme al piso, a no tener fuerzas, a hablarme negativamente. Si yo estoy acostumbrada a eso ante una crisis, mi hábito, que es lo que se activa cuando yo tengo el circuito del medio activado, mis hábitos y mi instinto, adivinen dónde van a ir. No van a ir hacia la resiliencia, van a ir al mal hábito de yo quedarme sin fuerza ante la crisis, quedarme sin herramientas. Porque esa herramienta de hablarse negativamente o de hablar negativamente al otro no es una herramienta, es un pensamiento de trampa, un pensamiento de ataque, como plantea muy bien el curso de milagros. O sea, licenciada, que, por ejemplo, si venimos de una familia donde generalmente se nos critica y o sea, tenemos menos posibilidad de ser resilientes, así venimos a una familia donde se nos enfatiza las posibilidades y los recursos que tenemos y eso. A eso vamos. Los años 70, cuando iniciaron los estudios de resiliencia, lo que se hizo fue en niños huérfanos y se veía que un gran porcentaje de esos niños tenía capacidad de triunfar sin importar su medio ambiente. A eso que yo me estoy refiriendo. No importa la influencia del medio externo, importa la relación conmigo misma y la fortaleza interna que yo tenga. O sea, que lo que tan fuerte esos niños crearon resiliencia. Y lo que se plantea ahora es que la capacidad yo tengo el potencial, así como yo tengo el gen enfermo, ¿verdad que sí? La carga genética de enfermedad, así yo tengo que tener una carga genética de la mejor versión de mí. Claro. O una carga genética hacia el bienestar total, que es uno de los conceptos de salud mental según la OMS en el 2014. Claro. Que no es solamente la ausencia de enfermedad, es un bienestar completo, mental, social, personal del ser humano. Una buena definición de salud mental sería la capacidad que yo tengo para poder convertirme en una mejor persona, la capacidad que yo tengo para afrontar la adversidad, mis virtudes, cómo yo la pongo en evidencia. Y por eso vuelvo a defender la psicología positiva, pero no es solamente la psicología positiva, porque también tenemos la terapia de aceptación y compromiso, tenemos la terapia centrada en valores, que son terapias que fundamentan ni siquiera el cambio a nivel terapéutico, la aceptación de que el pensamiento ansioso va a venir, la aceptación de que el miedo va a venir, de que la incertidumbre va a venir y de que ese pensamiento automático va a venir conmigo. Pero yo soy más que mi pensamiento, que es lo que plantea la terapia de aceptación y compromiso, a través de técnicas Zen y de técnicas de mindfulness, que yo no me identifique con ese pensamiento, que es un producto de una historia que yo he vivido, de una historia que el mundo se ha creado, porque ¿qué es lo que viene con el COVID? Viene una historia de miedo. Claro. Estamos viviendo una historia de terror, día por día. Claro. Entonces, en algún momento eso tiene que influir en mi campo electromagnético, o en mi forma de pensar, de ser, de sentir y de actuar. Ajá. Y no tan solo, licenciada, en lo que quizás yo en mi mente pueda crear, como muchas veces pasa con los trastornos, de cómo yo afronto, sino de situaciones reales que están sucediendo. Me quedé sin trabajo, no tengo con qué pagar mi compromiso y realmente, o sea, es la forma de cómo tú vas a afrontar esa situación ahora mismo. O sea, es un poco complejo el asunto.
en el momento presente, ¿qué yo puedo ir haciendo para resolver mis situaciones de vida que son adversas? Yo puedo dividir mi vida en pequeñas metas, comenzar con factores protectores. ¿Cuáles son esos factores protectores? La meditación, desde el mindfulness, se convierte en un factor protector. Para algunas otras personas puede ser hasta la oración. Para otras personas un poco más avanzadas, después del mindfulness, hacen un ejercicio en donde comienzan a equilibrar corazón con cerebro. Y un ejercicio donde ellos van creando una coherencia, una sincronicidad entre lo que yo siento y lo que yo pienso. Y van creando una sincronicidad de elaborar o de crear sin tomar cuenta del exterior, cerrando los ojos y un ejercicio específico que se aprende en terapia, creando emociones positivas que funcionan como un factor protector a lo largo del día. Porque si yo comienzo mi día feliz, adivina qué, yo voy a mantener una felicidad. Claro. Y si yo comienzo y termino mi día con cosas que me hagan feliz, si yo no tengo la capacidad para poder hacer el ejercicio interno, si yo busco cosas que me hagan feliz en la mañana y en la noche, me doy un baño de agua caliente en la noche, hago ejercicio en la mañana, si yo comienzo a hacer esas actividades protectoras de mi salud mental no se va a deteriorar, por lo menos no se va a deteriorar tanto ante los disparadores externos. Y esos disparadores internos yo voy a poder trabajarlo. Así es. Licenciada, yo quería, hablando de todo esto, quería saber cuáles son en su experiencia en consulta, cuáles son los trastornos que están llegando ahora mismo a consulta con esto de la pandemia. Los trastornos que se han ido estudiando a lo largo de los diferentes países son 3 trastornos ahora que se han elevado. Están los trastornos de estrés postraumático, los trastornos de ansiedad, que son 14 trastornos de ansiedad, y están los trastornos depresivos. Estos son lo que la pandemia, esto ha traído como aumento. ¿Y por qué ha traído como aumento eso? Porque se ha afectado el sistema nervioso autónomo del ser humano, elevando la hormona del cortisol, la hormona de la adrenalina, y elevando neuroquímicos que se dirigen hacia ese trastorno, hacia su trastorno de ansiedad, de estrés postraumático y de depresión. A medida que la persona va creando neuroquímicos que envenenan su sistema nervioso, va entonces cayendo en una etapa de inflamación y se afecta el sistema inmune. Estos tipos de trastornos generalmente también, es bueno decirlo, llegan por emergencia. Por ejemplo, una persona con un trastorno de pánico, como yo decía ahorita, que tiene que se ha visto expuesta a noticias del COVID o tiene problemas con su manejo con los demás o tiene alguna situación adversa, va a ir un pánico te lleva a emergencia. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se convierte en un propagador del COVID, porque esa persona no está enferma, en realidad físicamente hablando, está enferma mentalmente. Ella debería estar en un consultorio, no en emergencia. Claro. Yo estoy proponiendo que en las emergencias de este país hay varias escalas para medir el miedo al COVID y una escala de ansiedad del COVID, que son pequeñas escalas de 4 o 5 preguntas, no creo que son tantas, para uno diferenciar o discriminar quién está ahí porque realmente tengo una sintomatología física verdadera y quién está ahí por una sintomatología mental. Mente afecta cuerpo. O sea, ¿usted está proponiendo eso en los diferentes centros de salud? Claro que sí. Y también aprovecho este espacio para proponer que se mida, que hayan indicadores reales para medir cuántas personas están llegando a emergencia por ansiedad y que se mida a través de test, porque la psicología tiene mediciones científicas. Claro. Nosotros por recibir a una gente y cuantificarla, no estamos siendo científicos. Ahora, recibimos a una gente y le pasamos un test. Entonces, sí estamos haciendo, sí hay fiabilidad. Y le pasamos un test a cada persona que lleguen 100 personas por sintomatología de ansiedad. Entonces, ya tenemos 100 personas debido al COVID desarrollando un trastorno de ansiedad en tal hospital. Claro, y hay que documentar, porque todo esto es nuevo, o sea, y hay que documentarlo todo, porque tenemos que tener alguna referencia de los daños reales en todos los ámbitos. Y en este que compete, que es salud mental también, uno de los principales. Hay que llevar esas estadísticas y saber realmente qué está sucediendo
porque lo que sucede, lo que nos está sucediendo ahora y la forma como lo estamos tratando y la ayuda que estamos recibiendo nos va a proyectar, o sea, es lo que es el futuro, es mañana. Ujú. Sí. Entonces, tenemos dos escalas que te las leo ahora. Estas salieron en el Journal Anxiety Magazine en Inglaterra. Una de las escalas es escala de miedo COVID-19, creada en el 2020, y otra escala es la escala de ansiedad del coronavirus. La escala de ansiedad del coronavirus tiene 5 reactivos y te miden, y lo leo tal cual, síntomas de mareo, inmovilidad tónica. La inmovilidad tónica es la parálisis, que yo me quedo congelada. Ajá. Síntomas de mareo, inmovilidad tónica, problemas del sueño, pérdida del apetito y síntomas gastrointestinales. Mientras que la escala del COVID-19, la escala de miedo del COVID-19 tiene 17 reactivos. En la escala del COVID-19, la escala de miedo es mucho más completa que la escala de miedo del COVID. Pero sin importar esas dos están gratuitas al mundo. No hay que Claro. comprarlas. Generalmente los test hay que comprarlos. Y esas dos escalas están gratuitas. Por lo tanto, aprovecho esta plataforma para llamar a las autoridades dominicanas a que puedan adquirir esto, y si no me llaman, que yo se las envío, para que puedan desde salud pública poder llevar un nuevo protocolo, que es el protocolo que se lleva a nivel mundial. Claro que sí. Para tú derivar o para tú referir, tú tienes que pasar un pequeño test obligatoriamente, un LCD-50, que es el listado de 50 síntomas, pero ahora mismo estamos viviendo una pandemia, entonces las escalas tienen que medir los sintomatología de la pandemia, y vuelvo y les digo la sintomatología de la pandemia: síntomas de mareo, inmovilidad tónica, problemas del sueño, pérdida del apetito y síntomas gastrointestinales, Sí, recordando que los trastornos de ansiedad tienen mucho más sintomatología que esa que yo estoy diciendo ahora. claro. O sea, hay criterios específicos para medir la sintomatología de ansiedad debido al COVID. Así es. De hecho, he Uh-huh. escuchado muchas personas con el tema del sueño. Muchas personas han tenido trastorno de sueño. No sé si está dentro de los principales, pero está dentro de las 5 que usted menciona. Sí, claro que sí. Claro que sí, está como tercera dentro de la escala de miedo del COVID. Entonces, ¿por qué yo insisto tanto en los test? ¿Por qué yo estoy insistiendo tanto en los test? Porque para poder hacer de verdad estudios epidemiológicos en un país, necesitamos los test. O necesitamos un instrumento que diseñemos, no solamente los test, pero si ya nosotros tenemos el test hecho, ¿por qué yo voy a crear un nuevo test? Claro, Claro que sí, si ya está ahí. Si yo para medir depresión, ¿para qué yo voy a crear una nueva escala de depresión si ya tengo la de Beck, que es una escala que se utiliza normalmente en terapia? Si yo claro. para medir la ansiedad, ¿para qué voy a crear una escala nueva ahora mismo? Porque tengo la escala de ansiedad de Hamilton. Entonces, si tengo una escala específica que mide lo que está pasando en el mundo, yo tengo que hacer uso de esa escala, y sobre todo si son gratuitas. La OMS hace 2 semanas planteó que había que tener una mayor inversión a la salud mental para Sí, que no se dispararan las enfermedades físicas, y que claro. había que invertir en salud mental para que nosotros no, el año que viene, que es lo que tú decías a futuro, no estemos llenas de una prevalencia o de una incidencia de enfermedades físicas Claro. originadas por la hormona del cortisol. En la Universidad de Nottingham están estudiando actualmente, o sea, ahora mismo, están estudiando a través de encuestas, a través de llevar a las personas al laboratorio, cómo se ha elevado la hormona del cortisol y lo que va a hacer esa hormona del cortisol a corto, a mediano y a largo plazo. Lo miden por el cabello, la miden por la hebra del cabello, la hormona del cortisol. Wow. Y yo te aseguro a ti que si nosotros estudiamos el cáncer, que si nosotros estudiamos el asma, que si nosotros estudiamos la presión alta, que si nosotros estudiamos un sinnúmero de enfermedades físicas, tú vas a tener una etiología de la hormona del cortisol, Sí, obligatoriamente. Entonces, mente enferma cuerpo. así Una es. mente que está continuamente ansiosa, activando continuamente su circuito del miedo, en algún momento se va a enfermar físicamente. Claro. O sea que si Uh-huh. el que se sienta ahora mismo algún síntoma, ¿cuándo, licenciada, yo veo todo, o, por ejemplo, bueno, sí, estoy ansiosa, la pandemia, tengo situación como todo el mundo, ¿cuándo yo debo de acudir a la consulta? ¿Cuándo es el momento que yo, que no sé nada, pero me estoy sintiendo los síntomas, sé que debo acudir a una consulta?
La sintomatología es cuando yo tengo un pensamiento ansioso que no se apaga, cuando me afecta ya el sueño, cuando me está afectando los síntomas gastrointestinales, quiere decir que me está cayendo mal la comida, que tengo muchos gases, que me duele comer. Hay una serie de sintomatología específica que está conectada con el estómago. ¿Y por qué está conectada con el estómago? Que es importante que se sepa. Aquí, el número de neuronas que hay aquí es similar al número de neuronas que hay aquí. Eso es importante que se sepa. Esto se le ha llamado el tercer cerebro. En la psicología hindú, esto se le llama el cerebro entelérico. Pero no es porque quisieron hacerlo y son unos místicos. Es porque la neurociencia ya ha demostrado que si yo tengo un síntoma emocional, se me va a reflejar en el estómago, y por eso tuve mucha gente que va al baño cuando tiene miedo. Sí. Eso se nota. Entonces, si yo tengo esos síntomas gastrointestinales, pero sobre todo lo del sueño, porque son los que más afectan la salud mental, rápido. Una persona que no duerme es una persona que va a psicotizar en algún momento, si no duerme por lo menos por 72 horas. El cuerpo necesita dormir. Sí, eso es sumamente importante, porque si no afecta y es rápido que se ve el deterioro de alguien que no tiene, que no duerme las horas regularmente. Pero hay personas, sí, así como te dice, que se pasan un periodo que no duermen y sí, termina rápidamente con un decaimiento. Sí. Entonces, ¿por qué yo insisto tanto en porque es una medida para lidiar con el aumento de los trastornos mentales debido al COVID, por un evento traumático masivo? Nosotros tenemos que recordar que el COVID es un evento traumático masivo. Claro. Y las secuelas apenas se están viendo, pero como yo soy este tipo de psicóloga que no pretendo alarmar ni infundir miedo, también hay fortalezas en el ser humano. También hay formas de lidiar con esto. También hay formas de irse adaptando en la vida. Si algo me está enseñando el miedo, es a buscar la oportunidad de aprendizaje. ¿Qué yo voy a aprender de aquí? Una cosa está bien, yo siento miedo, pero yo tengo que ver esto. ¿Te acuerdas de la actitud resiliente, verdad? Claro. La actitud resiliente es, lo que a mí me está pasando tiene que tener una enseñanza para mí. Claro. Sea hasta la sintomatología de ansiedad, tiene la enseñanza de que yo tengo que cogerlo con más calma. O tiene la enseñanza de que yo necesito ayuda terapéutica. Hasta eso tiene una enseñanza. Es decir, yo me sitúo como un estudiante de la vida, como una persona que cada cosa que le pasa es una enseñanza, no importa si es una crisis o es una buena, o es un buen augurio, o una buena experiencia, no importa qué tipo de experiencia sea, hay una gran enseñanza en cada experiencia que estamos viviendo. Quizás en la del COVID sea que estábamos acabando con el planeta, que el planeta necesita un respiro. Pero el planeta necesita un respiro, o sea, han salido muchas informaciones con relación al caso, que ha aumentado la fauna, especies que no se veían, que ahora se están viendo, o sea, es todo una regeneración. Y el ser humano Sí. realmente somos uno de los mayores detractores de nuestros mismos recursos. Y hay algo que no olvida y es la tierra. O sea, la tierra se regenera, no importa que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Cuando dice, mira, necesito regenerarme, se regenera y no pregunta. Y quizá esta es una forma realmente. Sí, y quizás otra enseñanza también sea que yo no puedo dirigir mi vida a través del miedo. Claro. Que otra persona sí podría, pero a mí no me conviene, como ser humano, dirigir mi vida a través del miedo. Entonces, minimizo la exposición a noticias, me centro más en mí, busco conductas que generen paz en mí y que generen bienestar. Y me alejo un poco de lo que es la histeria colectiva. Hay una histeria colectiva también. Sí, Y eso claro. influye en mí. Eso influye, claro que sí. Una de las recomendaciones que hemos, bueno, una de los puntos que hemos visto, señores, recuerden hacer sus preguntas. Yo tengo acá una preguntita, no sé si dejarlas todas para ahorita o lo vamos haciendo en el transcurso. Déjame ver por acá. Podemos ir haciendo como tú quieras, Ana. Existen, ok, ahí dice, ¿qué opina de los jóvenes que se autodiagnostican ansiedad? Que se autodiagnostican ansiedad. Tú dices por el famoso Google.
no sé a qué se refiere la persona, no sé si Ok, bueno, pero podemos hablar de ahí. tiene algún La tipo persona, de gente que dice que es ansioso, no especifica. exacto, la persona, o sea, es realmente quien se diagnostica a través de los test es la persona. Si hacemos un análisis de lo que hace un test en psicopatología o en un consultorio, es la persona que se está diagnosticando, pero tú necesitas el ojo experto. Tú necesitas el ojo experto que te va a decir, tú estás leve, tú estás moderado, tú estás grave, tú tienes determinado tipo de ansiedad. Recuerden que tenemos un determinado número de trastorno de ansiedad y hay que ver cuál tipo de trastorno es. Ahora, Preguntan también, usted lo mencionó antes, son 19 tipos de trastorno de ansiedad, ¿verdad? Que es una de las preguntas también. 12 trastornos de ansiedad. Si 12 quieren, trastornos de ansiedad. 12. Trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, trastorno de angustia, agorafobia, trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada, fobia específica, trastorno de ansiedad inducido por sustancia, trastorno de ansiedad debido a condición médica, trastorno de ansiedad especificados, o sea, cuando es algo puntual que me está llevando, que sería lo del COVID, ¿oíste? Sería lo del Y COVID. trastorno de ansiedad no especificado, sí. En el trastorno de ansiedad especificado sería el COVID. Claro. Sí, que es algo que ya sabemos que está y sabemos por qué estamos teniendo la sintomatología. Tengo por acá también otra pregunta que me hacen, ¿hasta qué punto es bueno o saludable alinear la situación externa para el bienestar propio? Lo ideal sería que yo pudiera regular mis propias emociones. Claro, Pero en un inicio terapéutico, mis circuitos del miedo están sobreactivados y me gobierna el miedo. Entonces tengo que buscar lo que se ha estudiado como motivación externa dentro de lo que es el modelo entrevista motivacional. Dentro del modelo de entrevista motivacional se utilizan motivaciones externas. Lo que yo hago influye sobre lo que yo pienso y lo que yo me digo a mí y lo que yo siento. Desde la terapia cognitiva se ha entendido desde hace mucho que las cosas atómicamente, porque era el momento en donde estaba el átomo en los años 60, se dividió en atómicamente pensamiento, emoción y conducta. Y las intervenciones fueron dirigidas hacia las tres áreas, teniendo igual número de eficacias. Yo puedo trabajar en un cambio de conducta o en nuevas acciones en el medio ambiente, porque las conductas es en el medio ambiente, y puedo ir transformando plásticamente mi pensamiento y por lo tanto mi emoción. Claro, lo ideal sería yo pudiera hacer un cambio de pensamiento, pero si fuera tan fácil, no tendríamos terapia cognitiva, no tendríamos ni siquiera terapia. Si fuera por un deseo mágico o por yo voy a cambiar mi pensamiento, entonces yo no tendría trabajo. claro. Uh-huh. Sí, si todo el mundo pudiera, por eso es importante, aunque uno, por ejemplo, que vamos a estar cuando hagamos la notita mañana, vamos a ponerle nuestro boletín sobre este programa, vamos también a pasar esos links, doctora, si usted no lo puede proporcionar, para que el personal médico de salud que nos lee pueda implementarlo como usted dice, hasta en las emergencias, consultas de rutina para medir los niveles y saber rápidamente si derivar al psicólogo o realmente la persona está teniendo una sintomatología de otro tipo de patología que no tiene que ver con COVID Sí. y con trastorno y con la salud mental. Te dice que te lo pase al final de la entrevista, ¿verdad que sí? Sí, para nosotros colocarlo Sí, también sí, sí. y poderlo poner en la notita. También hay una encuesta Claro que sí. que Diario Salud estamos colaborando con unos doctores que han desarrollado una encuesta para el personal médico y donde mide también los niveles es una valoración mental acerca de la pandemia. Esto ya es para el personal médico, que también pueden en Sí. las redes buscarla y porque necesitamos que colaboren con nosotros en ese aspecto para también levantar data e información de cómo ha sido para el personal de salud o para los médicos específicamente, cómo ha sido todo esto, ya que estas personas no están exentas también porque es algo mundial, es algo que es a todos. Y realmente son las personas que están de frente hacia todo tipo
de estrés que llevan los mismos pacientes y que tienen sus propias cargas, o sea que realmente quisiéramos que también nos colaboren con eso. Y la de la doctora, la de la licenciada Yaibex, esos links para que también sean tomados en cuenta Claro. diferentes organismos y puedan hacer métricas, porque al final esto es lo que nos va a dejar, tenemos que levantar data para poder tener un historial del impacto que va a dejar o las secuelas esta pandemia, las cuales se han empezado a ver, pero que va a transcurrir, es algo que todavía no sabemos qué tiempo va a durar y etcétera. Hay una pregunta que en lo que estabas hablando subió, la vi, que es ¿cuándo inician los medicamentos? Creo que algo así, que preguntó una de las espectadoras. ¿Cuándo inician los medicamentos? Los medicamentos, ¿tú tienes ahí las preguntas? Ajá. ¿Cuándo intervienen los medicamentos? ¿Cuándo intervienen los medicamentos? Generalmente los trastornos de ansiedad moderado y grave necesitan de medicamentos. El DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, dividió la gravedad de los trastornos, cosa que antes no hacía, entre trastornos de ansiedad leve, trastornos de ansiedad moderado, trastornos de ansiedad grave. Eso como yo logro llegar a una conclusión de cuando una persona necesita la medicación. Cuando la persona no puede dormir. Claro. Cuando la persona no puede dormir, hay que apagar el cerebro, hay que buscar la forma. Cuando la persona tiene ataques de mareo, hay personas que te dan mareo y se te caen. Cuando la persona pierde su conciencia en medio de un ataque de pánico, que es leve, tú sabes, leve, la conciencia leve, no es que pierde y está desmayada por varias horas, es que se le van las fuerzas. Claro. Hay una determinada sintomatología que hay que evaluar en terapia para saber cuándo vamos a hacer el uso del psiquiatra. Como psicóloga clínica, yo trabajo con un equipo multidisciplinario, neurólogos, psiquiatras, genetistas, etcétera. Con el psiquiatra evaluamos en conjunto la posibilidad o no de medicarla. Generalmente para el trastorno de ansiedad existen las benzodiazepinas, pero mi experiencia es a nivel farmacoterapéutica que la benzodiazepina es altamente adictiva. Te saca de un trastorno de ansiedad, activa el parasimpático, pero en realidad, y les digo la verdad, los estudios que se han hecho sobre el trastorno de ansiedad es que, aunque tú tengas una sintomatología alta y tú sientas mucha ansiedad, que tú sientas que de verdad te va a morir, en realidad el cuerpo no puede soportar tanta ansiedad, se muere. O sea, lo que tú entiendes que es una experiencia negativa, ralentiza el tiempo, pero en realidad el ataque de ansiedad, ¿qué te va a durar? 5 minutos, menos de 5 minutos. Así es. ¿Tú entiendes, verdad que sí? O sea, no es que tú vas a durar un día entero ansiosa, porque eso no es verdad, el cuerpo no lo aguanta. Entonces, ¿qué se le enseña al paciente? A que el impacto emocional debe tan grande, el miedo tan grande, que el miedo atrae el miedo. Entonces yo estoy sintiendo que de verdad me voy a morir, o que nunca voy a salir de esto, o que no puedo dormir, o que mi pensamiento siempre está ansioso, pero la verdad es que hay que minimizar lo que está sintiendo el paciente, porque el paciente tiende a maximizar. Claro. Y es una tendencia que hay cuando yo soy una persona ansiosa. Entonces se normaliza primero cuáles son los verdaderos síntomas de ansiedad para empoderar al paciente a través, otra vez podemos utilizar la psicología positiva, oíste, o podemos utilizar el mindfulness, ¿eh? El mindfulness me desacelera a la persona, pero en un segundo. Se ha comparado a nivel neurocientífico con estudios hechos actualmente en la Universidad de Brown, que el mindfulness es similar a la farmacoterapia y tan exitosa o más exitosa que la farmacoterapia, porque está activando recursos internos tuyos, claro. No está activando recursos externos. Una pastillita es necesaria, pero no siempre. Claro. Y eso quien lo determina es el especialista. Por eso, claro. Me gustaría, las horas siempre de nosotros pasan rápido porque son temas sumamente interesantes. Me gustaría ver, que nos dijera dónde podemos contactarla, sus datos, para contactarle. Yo sé que hay personas que están teniendo muchos síntomas y mucha sintomatología, y sé que usted, que pueden contactarle y usted ayudarle
en todo eso y no necesariamente tienen que ir a la farmacoterapia, o sea, realmente que mucha gente le tiene Claro que que sí. hacer. Y si es necesario, bueno, es necesario en un punto, pero no es que se van a quedar la vida entera ni nada de eso, pero por, 6 meses, farmacoterapia 6 meses. claro, mediante la psicología clínica con un especialista, hay muchísimas Exacto. técnicas que puede y herramientas que ese especialista puede proporcionarle y usted puede salir a flote y a utilizar sus propios recursos internos. Licenciada, antes que nos corten, cuéntenme, ¿dónde podemos Sí. contactar? El teléfono de mi consultorio es 809-333-3353. 809-333-3353. Mi celular, porque yo soy una persona muy abierta, es 849-707-8033. En Instagram me pueden encontrar con psicoconsultas.do. En internet, mi página web es psicoconsultas.net. En Facebook, psicoconsultas.do. Ahí también hay otros teléfonos donde pueden contactarme o a través de mensajería directa y se le pondrá una cita. Yo estoy ubicada en Plaza Central, cuarto piso, local 401, y en Los Cacicazgos también. Tengo otro consultorio en la calle Bao 12. Excelente. Bueno, licenciada, muchísimas gracias. Para nosotros un honor haberla tenido por acá. Ya seguiremos más adelante otra invitación a que nos siga abundando sobre este tipo de temas tan interesantes. Queremos recordarle que todos los martes tenemos nuestro Instagram Live con un especialista que nos habla sobre algún tema de interés para todos. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Licenciada, gracias.